Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? Esta semana les voy a pedir que me acompañen en una edición un poquito más abstracta. Si bien podríamos comentar todo lo ocurrido en diputados, en el paro de la CGT, el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, y tratar de abordar sus complejidades, sus responsables, los argumentos técnicos y políticos, no quiero detenerme ahí porque creo que bastante ya se ha dicho sobre cada uno de estos eventos en particular, pero lo que quiero proponer es que partamos de estos tres hechos y los tomemos como un síntoma de una época. Es decir, mirar estos episodios no como algo aislado, sino como hechos que nos están contando una historia un poco más profunda. Y para hacerlo, voy a hablar bastante, a ver, quiero hacer una pequeña aclaración de una palabra. Hoy voy a usar la palabra bastante, la palabra elite o dirigencia. No lo estoy usando nunca en sentido normativo, es decir, no estoy poniendo ningún elogio, ninguna condena sobre ese término, sino que estoy haciendo referencia específicamente a un pequeño grupo que concentra algún recurso que le da poder, sea dinero, cargos políticos, información estratégica, red de contacto, legitimidad simbólica, etcétera. Bajo esta definición, fíjense que elite puede ser un ministro, un presidente, un dirigente sindical, un empresario, un periodista influyente, un obispo, etc. No estamos hablando ni de algo virtuoso ni de algo corrupto en sí. Estamos hablando de una posición en la sociedad. Y la hipótesis que les quiero contar hoy es sencilla. Lo que quiero decirles es que cuando cambia el recurso que organiza una sociedad, tiene que cambiar la élite que la conduce, y cuando eso pasa, ocurren fricciones bastante visibles. Y creo que lo que estamos viendo hoy en Argentina y en el mundo es parte de este proceso. Antes de desarrollar esta idea, quiero detenerme en algo más cotidiano porque nos va a servir como puntapié para pensar lo que está ocurriendo en el mundo. Y aprovechando que estamos la mayoría de vacaciones, o estuvimos hace poco, quiero preguntar si nunca les pasó que en vacaciones logran frenar de un ritmo de vida que va tan acelerado que a veces se olvidan de mirar en perspectiva. Es decir, cuál es nuestro punto de llegada con un trabajo, con un proyecto, con una pareja, etcétera. Y cuando uno llega a vacaciones siente como un alivio, como si ese mundo te estuviera dando un permiso para repensarte, recalcular y poner nuevos objetivos en su vida. Esa sensación de que el mundo pasa rápido puede servirnos como una metáfora colectiva. Y eso es lo que quiero contarles hoy. Ese desconcierto y incertidumbre no es algo de un individuo, sino que es de la sociedad en general, porque estamos viviendo un mundo de transformaciones tecnológicas, demográficas y geopolíticas que están ocurriendo además a una velocidad inédita, con una circulación de información inédita. Por ejemplo, la inteligencia artificial está modificando mercados laborales en meses, las redes sociales están alterando la forma en la que se comunica y se hace política, las poblaciones están cambiando, las guerras reaparecen, las plataformas digitales nos llenan más de información y moldean muchas opiniones. Entonces estamos en un mundo turbulento. No es que este mundo nunca haya sido turbulento. La historia está llena de guerras, pestes, crisis y demás. Pero durante décadas, en particular más o menos de la década de mediados de la década del 80, principio de la década 90, en el mundo teníamos un marco relativamente estable. Cambiaban los gobiernos, cambiaban las tecnologías, pero el esqueleto institucional y productivo permanecía reconocible y predecible. La pandemia, de repente, marca un punto de inflexión. Lo que empieza a acelerar son procesos que venían de largo tiempo atrás. Es decir, los cambios que ocurren con la pandemia no son traídos por ella, sino que más bien son la aceleración de procesos de cambio, de tecnologías nuevas, que ya venían más o menos desde mediados de los dos. Y las sociedades cambiaron, los individuos cambiaron. Y cuando las sociedades y los individuos cambian, inevitablemente tienen que cambiar las personas que mandan. Entonces, acá es importante introducir una idea, que en toda sociedad siempre va a gobernar una minoría, siempre. Y esto no es porque sea injusto o porque sea justo, sino porque toda organización compleja requiere concentrar decisiones. Y para ello necesitamos una élite que tome esa decisión, un pequeño grupo de personas que tome una decisión. La cuestión no es si hay o no hay élite, la cuestión es cuál es esa élite y qué recursos controla. Y cuando el recurso central que estructura una sociedad, por ejemplo, cuando la tierra deja de ser decisiva, cuando la industria pierde formalidad,
Y cuando la información se vuelve estratégica, cambian los actores que dominan ese recurso. Y cuando cambian los actores, cambia la élite. Lo que hoy parece ser un desorden puede ser en realidad una circulación de las dirigencias. Y déjenme introducir acá una cuestión histórica para entender un poquito esta dinámica. Y acompáñenme en un viaje en el tiempo, unos siglos atrás. Vayámonos a Florencia, Italia, en el siglo XV. Sí, lejísimos me fui, pero nos va a servir muchísimo para entender. Florencia en aquel momento era una ciudad que se concebía como república. Es decir, a diferencia de otras ciudades, no tenía rey, no tenía príncipe, y lo que existía era un sistema complejo de gremios, rotación de cargos y sorteo de magistratura. Formalmente, el poder no estaba concentrado en una persona, sino distribuida a través de distintos mecanismos institucionales. La elección, por ejemplo, a los integrantes del Ejecutivo, que se denominaba señora, se realizaba por sorteo con nombre de ciudadanos habilitados a ejercer esos cargos. Y acá la palabra habilitados es muy importante, porque para participar de la vida política era necesario ser propietario, sin duda hombre, mayor de edad y otros requisitos, pero además en la práctica era necesario pertenecer a un gremio. Y estos gremios no eran solo asociaciones profesionales, eran también los organismos que regulaban la producción, el acceso al oficio, la calidad del trabajo y en la práctica el acceso a la ciudadanía plena. Y como en todos lados, había gremios mayores y gremios menores. Los mayores eran los banqueros, comerciantes de lana y notarios. Y los menores, artesanos, herreros, panaderos. El peso político de cada uno de ellos también era diferente. Y durante décadas, en Florencia, las grandes familias mercantiles, en particular los Albizzi, dominaron el sistema. Dominaban el comercio, dominaban los recursos y dominaban la política. Controlaban el comercio textil, financiaban guerras, ejercían influencia decisiva sobre, por ejemplo, qué nombres entraban en las bolsas de esos sorteos que designaban magistrados. El orden en Florencia del siglo XV parecía estable, pero debajo de esa estabilidad empezaba a aparecer algo que estaba desplazando, si quieren, las estructuras de la sociedad. El crédito y la banca adquirían cada vez una importancia creciente frente a la producción textil tradicional. Las guerras cada vez demandaban más financiamiento y el papado empezaba a necesitar de redes bancarias internacionales. Al mismo tiempo, las sociedades europeas empezaron a expandirse y necesitaban cada vez más del capital líquido. En ese contexto, el sector bancario se volvió fundamental y emergió una familia muy importante que es la familia Medici. La familia Medici era la dueña del Banco de Medici, que no era simplemente una institución financiera, sino que era una de los grandes bancos de Florencia y de Europa de la época. Por ejemplo, tenía sucursales en Roma, Venecia, Ginebra, Bruja y Londres. Empezó a administrar fondos papales, financiaba monarquías, movía capital, dinero entre regiones. Y eso empezó a significar cada vez más que su poder no era exclusivamente dependiente de la institución o de la élite florentina. Dependía cada vez más de una red económica tradicional. Mientras la vieja élite defendía su primacía a través del control formal de cargos públicos, los Medicis acumulaban algo más difícil de neutralizar: deuda, dependencia financiera, lealtades económicas, etc. El creciente poder e influencia que ejercía, en este caso Cosimo de Medici, llevó a que los Albizzi lo encarcelen a Cosimo y lo exilien en Venecia en 1433, en un intento clarísimo por intentar preservar el orden institucional. Pero el exilio reveló algo interesantísimo que nos sirve para entender, digamos, el mundo de hoy, si quieren, y volveré a eso en un segundo, que es que el poder ya se había desplazado. Por más que lo fuercen a quedarse encerrado en un lugar y a mantenerse en el poder ya se había corrido, el recurso central de la sociedad se había corrido. Cosimo de Medici regresó en 1434, un año después, y los Medici se convirtieron en la familia gobernante de Florencia. Y aquí está un punto central: no abolieron la república, no se proclamaron rey, no destruyeron los gremios, las formas permanecieron. Lo que cambió en realidad fue el centro de gravedad de poder. El recurso estratégico había dejado de ser exclusivamente la producción textil y ahora era el crédito. Y entonces
quien controlaba el crédito empezaba a controlar la política. Fíjense, digamos, que esto nos da, y ahora lo vamos a conectar un poquito más, una sintonía con lo que está pasando en el mundo actual. Los Medici no tomaron el poder y destruyeron el sistema nuevo. Lo que hicieron fue entender que el recurso que estructuraba la sociedad había cambiado. Se había corrido el eje de la columna vertebral de la sociedad. Mientras que la vieja élite defendía instituciones diseñadas para otra economía, ellos dominaron el nuevo centro, que era el crédito, la banca, el préstamo, el financiamiento y la movilidad del capital a través de regiones. Cuando el recurso que ordena la sociedad cambia, las instituciones pueden permanecer, pero sin duda va a haber una fricción al nivel de las élites, porque lo que se está moviendo es el poder, se está moviendo los recursos que estructuran el poder. Si las formas siguen y el fondo cambia, lo que estamos viendo es una reconfiguración. Entonces, volvamos ahora a nuestro presente. Durante buena parte del siglo XX argentino, pero también del mundo, y de Latinoamérica también, el recurso estructurante de la sociedad fue la industria, organizada alrededor de un trabajador asalariado formal. Esa estructura productiva dio lugar a una arquitectura de poder específica. Sindicatos fuertes, partidos con bases obreras, con empresarios industriales centrales, con una lógica de negociación corporativa entre las industrias, los sindicatos y el Estado. Y ese modelo, cada vez más, digamos, empezó a quedar viejo en el mundo. Ese modelo no solo producía bienes, sino que producía un orden social, producía una representación política, producía un lenguaje, producía identidad, y hasta los sociólogos dicen producía también cultura, costumbres, etc. Era una época. Las sociedades en América Latina, sobre todo y en Argentina en particular, empezaron a estructurarse territorialmente cada vez más en los conurbanos de las grandes ciudades, donde estaban los núcleos de poder. Pero hoy lo que vemos es que esa estructura está cambiando. Hoy las grandes industrias ya no son el eje del poder. Los ejes del poder están pasando por los dueños de las plataformas, Uber, Amazon, los dueños de empresas tecnológicas, los dueños de las empresas creadores y desarrolladoras de software, entre las que se encuentran, por ejemplo, las de la inteligencia artificial. Las familias que gobiernan el mundo y las más poderosas ya no son las que asociamos con un auto, como por ejemplo Ford. Las asociamos ahora con la tecnología, la economía del conocimiento, las plataformas, Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg. Estamos pensando en otras élites. El trabajo asalariado formal en las grandes plantas industriales ya no organiza la totalidad del mercado laboral. El empleo está más fragmentado, hay cada vez más personas autónomas. Hay trabajos que ni siquiera sabemos si llamarlos independientes o no, como por ejemplo los repartidores de pedidos ya, Rappi o los conductores de Uber. La sociedad es más heterogénea. Y lo que implica esto no es una desaparición de la vieja élite, pero sí una pérdida de importancia relativa. Y cuando una élite pierde centralidad, lo más normal es que reaccione, tal vez con modos del viejo mundo. Y acá entonces quiero volver a lo que nos trajo o lo que motivó esta discusión. Tal vez el paro de la CGT sí tiene un objetivo central hoy, pero a largo plazo también puede ser la expresión de un actor que está defendiendo un orden al cual ya no se siente parte. El cierre de una fábrica y la forma de discutir el cierre de esta fábrica también son síntomas de que algo está pasando, de que tal vez la industria, como la conocemos, ya no es la forma de estructurar la economía de una sociedad. Las tensiones en diputados ya no son únicamente disputas personales, son fricciones, y cada vez ganan más centralidad los representantes de los territorios beneficiados por este nuevo mundo. Fíjense, cada vez ganan más centralidad las provincias del interior como Neuquén, Córdoba, Santa Fe. Y muchas de estas élites, cuando los cambios ocurren, tienen distintas alternativas: adaptarse, dejarse morir o quedar desfasadas. Algunas, digamos, intentan preservar el orden anterior mediante alguna presión institucional, movilización. Otras intentan negociar con las nuevas élites y adaptarse. Y otras continúan actuando como si el mundo no hubiera cambiado. En todo ese proceso de transición,
están conviviendo estas tres conductas. Por eso el escenario parece desordenado. No estamos viendo simplemente desacuerdos coyunturales. Estamos viendo una competencia por definir qué recurso va a organizar el nuevo equilibrio y qué élites van a estar ordenando a la nueva sociedad del futuro. Volvamos de nuevo a nuestro ejemplo histórico. Si en Florencia el poder pasó de la producción al crédito, hoy creo que estamos viendo, salvando las distancias, otro desplazamiento. El recurso que organiza el poder en el mundo ya no es el mismo que hace 40 años. Cuando cambian los recursos, cambian los actores centrales. Y cuando cambian los actores centrales, tiene que cambiar la élite. Ese proceso no es silencioso. Produce conflictos, produce ruido, produce incertidumbre, produce desconocimiento. Pero no necesariamente implica un colapso del sistema. Tal vez puede ser que simplemente estemos viendo un reemplazo estructural de una élite por otra. Circulación de una élite a otra. Es natural entonces que este proceso que pasa tan rápido junto con nuestras necesidades cotidianas nos abrume. Porque estamos viviendo justamente una transición y las transiciones son rara vez cómodas. Las élites no están desapareciendo de un día para el otro. Se están intentando adaptar, como les decía, se transforman, resisten, se sienten desplazadas y las instituciones no se derrumban, se van adaptando e incorporando a estos nuevos actores. En el medio aparecen tensiones, aparecen reconfiguraciones, se reinterpreta el mundo. Tal vez no estamos presenciando el fin de una sociedad, sino que estamos viendo cómo cambia su piel. Digamos, cómo como los reptiles pasamos de una piel vieja a una piel nueva. No sabemos si este nuevo orden va a ser mejor, va a ser peor, sin duda que va a traer nuevos desafíos, pero hay algo que podemos aprender de la historia. Cuando cambia el recurso que organiza una sociedad, el poder debe cambiar. Y nosotros estamos en medio de ese movimiento. Mientras todos los cambios y nuestro día a día parecen seguir con normalidad, las placas tectónicas que ordenan a las sociedades se están modificando y se están moviendo. Bueno, hasta acá llegamos con la edición de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que vean los otros episodios si les interesa un poco más las discusiones sobre la apertura comercial, el impacto en las empresas, la reforma laboral, el federalismo y demás. En los episodios anteriores hemos hablado de eso. Hoy traté de traer una versión un poquito más abstracta, mirada un poquito más de lejos, para que logremos pensar también la mirada desde lo que está pasando en los cambios a nivel dirigencia. Que no solamente está cambiando las sociedades, sino también las dirigencias. Si les gustó, no olviden compartirlo, hacerlo llegar a sus amigos, darle me gusta, comentar lo que quieran. Esto es un espacio abierto y, como verán, siempre trataré de traer una propuesta que sea alejar un poco el zoom de lo que nos está pasando en el día a día. Entonces pueden complementar por ahí lo que hablamos acá con las noticias que aparecen todos los días en las redes sociales, con los noticieros y demás. Bueno, muchas gracias. No olviden compartir, suscribirse, darle me gusta y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.